años, donde ya, digamos, ya hicieron todo un camino, ya emprendieron ustedes un conocimiento en este tipo de estructuras, ¿sí? Ya se acercaron a una reglamentación, etcétera. Pero aquí vamos a tratar de tomar esos conceptos y, digamos, ampliarlos un poquito más para llegar a un nivel de detalle de los elementos estructurales que nosotros podamos, eh, para, para nosotros poder obtener diseños o dimensionamientos pues, lo más óptimos posibles. Óptimos en términos de seguridad y de economía, básicamente, ¿sí? Eso es lo que nos va a regir, ¿no? Entonces, para retomar, ahora sí vamos a empezar la clase como tal. Recuerden, yo haré preguntas, les pediré algún cálculo, algún comentario, y eso les va a significar, es opcional para quienes quieran, pues ir sumando ahí puntitos, granitos de arena adicionales que los tomaremos en cuenta en su evaluación, en su calificación final. Por allí, ya que casi estamos, creo que la mayoría, de la clase pasada, en cuanto a las participaciones que hubo, así, yo anoté en cuanto a la clase como tal, las preguntas que lancé, recuerdo que hubo una participación de Isaac del Castillo, ¿sí? En torno a definir una fuerza lateral, entonces está tomada en cuenta su participación. Está Regina Martínez, que nos habló de cómo orientar la sección transversal del problema que estamos viendo, y lo justificó y nos dijo por qué lo teníamos que orientar de cierta manera. Está David Segovia, que nos ayudó en el cálculo de las reacciones, obtuvo las reacciones en los apoyos A y B, y por ahí no sé si hubo alguien más que aportó algo y que ahorita es el momento para hablar al respecto, decirme si tuvo participación, y si no, pues vamos a seguir avanzando. Y bueno, les decía que la dinámica se trata de que ustedes tengan una participación lo más activa posible, en la medida en que las condiciones se puedan, abran su cámara, levanten la mano, pregunten, comenten, etcétera, ¿no? Entonces, y los que acaban de entrar por primera vez a esta clase, vamos a, digamos, hacer un pequeñito resumen de la parte sustancial que empezamos a ver, que es partir de lo que sabemos anteriormente para ir dimensionando un elemento estructural, ¿no? Pero ese dimensionamiento, lo que quiero y lo que me interesa es que no lo veamos así como un proceso mecánico en el cual tengo que ir despejando fórmulas, acordándome de ciertas expresiones que me enseñaron para yo después obtener un resultado numérico y sacar eso. De lo que se trata es que nosotros tomemos en cierta manera conciencia de de lo que estamos haciendo. Entonces, este proceso lo entendamos como un proceso de toma de decisiones que tenemos nosotros que ir puntualizando, y con base en esas decisiones vamos a ir conformando una solución a un problema determinado, ¿no? Entonces, nuestro problema aquí en esta materia, o nuestros problemas van a ser el dimensionamiento de elementos estructurales. Entonces, nos basamos en ¿qué? En empezar a ver una viguita, como muy similar a ejemplos que seguramente vieron en su clase de estructuras isostáticas, de estática, ¿sí? Y empezamos a tomar y a recolectar esa información, ¿no? Entonces, si recuerdan ustedes, lo primero, o en la clase de tanto de estática como de estructuras isostáticas, fue que el maestro, la maestra, les ponía una viguita apoyada de cierta manera, ¿sí? Y con base en la estática, en sus herramientas matemáticas, físicas que ustedes han aprendido, obtenían el equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio que era suma de fuerzas igual a suma de reacciones de igual magnitud y en sentido contrario, y obtenían, ¿sí?, las reacciones en los apoyos. Después, básicamente en las estructuras isostáticas, partiendo de esas ecuaciones de equilibrio, pues aprendieron ustedes a equilibrar su elemento estructural tanto externa como interiormente, ¿no? Entonces, internamente ustedes aprendieron a trazar mediante el método de las ecuaciones, suma de áreas, algún otro método que les hayan enseñado por ahí, a trazar lo que conocemos como diagramas de elementos mecánicos, ¿no? ¿Qué información nos dan los diagramas de elementos mecánicos? Pues la variación de
los efectos a los que está sujeto ese elemento estructural de manera interna, ¿no? Entonces, estos diagramas nos están diciendo, en el caso del ejemplo que estamos tomando, ¿sí? Tu viguita que está sujeta a esta carga uniformemente repartida de 5.5 toneladas metro, que tiene un claro de 7 metros donde hay 2 apoyos y después hay un voladito, pues le está pasando esto. Está sujeta a un momento flexionante que varía de esta forma y a un esfuerzo cortante que varía de esta forma. ¿De acuerdo? Y ahorita lo que he llegado hasta aquí a decir con las estructuras isostáticas es, bueno, ya sé trazar diagramas de elementos mecánicos. Después, en la mecánica de materiales, en la 1, pues ya empezaron ustedes a introducir de qué era esa viga, de qué tipo de material es esa viga, y establecieron reglas para trabajar la influencia de los materiales de acuerdo a la forma en la que el elemento estructural está cargado, apoyado, y, como les decía, introduciendo la propiedad mecánica del material. E introducir la propiedad mecánica del material también implicó introducir las propiedades de la sección que llamamos transversal de ese elemento estructural que nosotros estamos estudiando, ¿no? A nivel de mecánica de materiales. Entonces, ahí los profesores les empezaron a hablar de secciones transversales, cuadradas, rectangulares, etcétera, secciones Y, qué sé yo, y que eran de cierto material, que tenía cierto módulo de elasticidad, etcétera. Y entonces, los elementos estructurales se empezaron a deformar, ¿no? Y entonces ustedes aprendieron a calcular los productos de esos efectos que son los desplazamientos, las deformaciones, los esfuerzos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A que el elemento fuera de acero, de madera, de mampostería, qué sé yo, ¿no? Y ahí empezaron a tener ese contacto con la mecánica de materiales, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que vamos a hacer ahorita, o lo que empezamos a hacer es nosotros, ¿sí? Tratar de que, voy a regresar a la primera diapositiva, a tratar de darle dimensiones, ¿sí? Con esas herramientas que tenemos, nosotros proponer de el material, bueno, nos están imponiendo ahorita el material, nos dijeron, queremos una viga de madera de tales dimensiones y que sea una sección de tipo rectangular. Entonces, con base en esas dos, no limitaciones, pero características que nos están pidiendo que tenga nuestro elemento estructural, pues empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos, como les decía, a tomar decisiones en ese sentido. Entonces, una primera decisión, pues dijimos, bueno, nos dicen que sea de madera, y propusimos como madera pino, ¿sí? Después, al ser ya la madera de manera específica pino, nos dimos cuenta que podemos trabajar con 4 clases de pino, por decir de alguna manera, ¿no? Y ahí, de esas 4 clases de pino, obtuvimos de un manual, de internet, pues sus características mecánicas, ¿no? Es decir, el esfuerzo que nos da flexión y el esfuerzo que nos da cortante, que son los 2 parámetros que requerimos nosotros de conocer, ¿no? Y ya tomamos una segunda decisión y dijimos, pues vamos a procurar que sea un pino de alta calidad, y ahí estamos tomando las características del pino que sea la clase 1, es decir, un esfuerzo a la flexión de 132.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un esfuerzo al cortante de 16.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y empezamos, ¿no? Aquí creo que iba terminando la clase y nos fuimos un poco rápido. Y hablamos de qué, bueno, de tomar de la mecánica de materiales 1, las expresiones que conocimos allí en esa clase para poder cuantificar los esfuerzos tanto de flexión como de cortante. Empezamos con trabajar o analizar lo que está pasando a nivel de esfuerzos a flexión, ¿no? Tomamos la fórmula que ustedes conocen como la escuadría, la expresión que nos relaciona el nivel de esfuerzos que se va a producir a flexión con ciertas características, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos un poquito y quiero ser
un poquito, irme más lento que la clase pasada, a reflexionar en torno a lo que vamos a estar haciendo. Como les decía, no se trata nada más de ir sustituyendo, sino de ir comprendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, con base en nuestra segunda decisión, es decir, tomamos la resistencia a flexión de la madera de pino clase 1, ¿sí? Entonces, ese va a ser, ¿qué estamos imponiendo allí? El esfuerzo límite o el esfuerzo máximo del material que hemos elegido. Sabemos que no tenemos que rebasar esos 136.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, es una propiedad del material. Y por otro lado, tenemos en la expresión que alimentar esa expresión con la solicitación o el nivel de acciones al que va a estar sujeto en flexión ese elemento estructural. Entonces, del diagrama de elementos mecánicos obtuvimos que ese momento flexionante máximo al que va a estar sujeta mi viga de madera es de 28.37. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos valores numéricamente los puedo sustituir en mi expresión de la fórmula de la escuadría como yo la conozco implícitamente. ¿Qué tengo? Puedo igualar el esfuerzo al esfuerzo de la madera de pino clase 1 y el M al nivel de momento que tengo que resistir. Y ojo aquí, fíjense en función, como tengo ahorita la expresión, en función de qué me queda la fórmula de la escuadría, en función de la inercia y de una Y, que es la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida o tensada de la viga rectangular, pero ambas expresiones o ambos literales son, quedan en función de las propiedades geométricas que tenga mi sección, que es el gran meollo del asunto, que hasta ahorita no sé cuánto tiene que medir esa viga para que resista, ¿sí?, las acciones a las que está sujeta. Entonces, lo que hice ahorita, lo que hicimos en la clase anterior fue manipular tal cual la fórmula de la escuadría como la conocemos y lo que hicimos fue dejar del lado izquierdo el momento y del lado derecho de la igualdad el esfuerzo y lo que serían las propiedades de la sección. Y entonces esto quiero que lo empecemos a ver de la siguiente manera. ¿Y por qué hice esta manipulación? Ustedes dirán, pues, ¿eso qué? No es lo mismo. Conceptualmente no es lo mismo porque aquí se nos abre, digamos, una idea que vamos a estar manejando a lo largo del curso, que es ¿cuál? Nosotros, como diseñadoras, como diseñadores estructurales de sistemas estructurales, nos estamos viendo constantemente cuál es nuestro trabajo, dar una capacidad a un sistema, ¿para qué? Para que trabaje bien o funcione bien o resista una demanda dada. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos la expresión, la ecuación de la fórmula de la escuadría desde ese punto de vista, del lado izquierdo de la igualdad, esa M nos está representando que la demanda a la cual está sujeta la viga que queremos diseñar. Nos está diciendo, ese M vale 28 puntos no sé cuánto, y es lo que tiene que resistir, es lo que te está demandando el problema y que tú tienes que solucionar. Entonces, del otro lado de la igualdad, lo que tú estás haciendo es proponer un material, una madera de pino de clase 1 que tiene cierto nivel de esfuerzos y que va a estar dado por este sigma, pero lo que te falta es proponer una sección rectangular de ese tipo de madera que tenga ciertas dimensiones para que resista o al menos sea igual a la demanda que te están pidiendo. Ahí viene el problema, ¿sí? Ese va a ser el gran, digamos, el gran meollo del asunto de este curso. Saber proponer adecuadamente, racionalmente, esas dimensiones. Por eso la clase se llama dimensionamiento de elementos estructurales, porque vamos a desarrollar herramientas, ¿sí? Ahorita a nivel académico, teórico, porque no tenemos la experiencia empírica de haber diseñado 100, 200 vigas de madera, de concreto, de lo que sea,
para poder llegar a este punto y poder decir, ah, bueno, es que yo he hecho este problema ya muchas veces o similar, y entonces puedo proponer que la viga sea de tanto por tanto, de 25 por 50, de 40 por 60, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, como no tenemos esa experiencia empírica, pero sí tenemos una formación que a lo largo de los años pasados, ya estamos en octavo semestre, que podemos aprovechar para inferir esas dimensiones que nos están pidiendo. Ojo, lo que quiero decir ahorita es que esto lo que vamos a hacer de aquí en adelante es basado en lo que nosotros hemos experimentado hasta ahorita, que es llevar clases, ¿no? Tal vez por ahí haya alguien que ya tenga práctica, etcétera, haya diseñado vigas que se hayan hecho realmente, no lo sé. Pero bueno, vamos a partir de esa generalidad que hasta ahorita nuestra experiencia práctica es limitada, ¿no? Entonces, si el problema que nos falta resolver es decir de cuánto por cuánto tiene que ser esa sección transversal de la viga, pues vamos a aprovechar lo que sabemos para sacar esas dimensiones, ¿no? Y lo que sabemos que es, bueno, sabemos que es el momento de inercia y sabemos que es esta distancia y, ¿sí? Que es lo que nos falta saber. Y entonces, pues vamos a aprovechar eso para manipularlo, relacionarlo con los datos que tenemos y poder inferir de cuánto más o menos pueden andar esas dimensiones de esa viga que me están pidiendo, ¿no? Entonces, retomo mi concepto de momento de inercia de una sección rectangular, B por H cúbica entre 12. Regina nos dijo cómo la teníamos que orientar, entonces, en función de eso estamos definiendo cuál va a ser la B y cuál va a ser la H, ¿sí? Y la fibra más alejada del eje neutro hacia arriba o hacia abajo, que va a ser la Y igual a H medios, ¿no? Es lo que tenemos en función de lo que nos han enseñado hasta ahorita. Entonces, si lo sustituimos, ¿sí? Lo que tenemos numéricamente que es la demanda, ¿sí? La transformamos, estamos obteniendo el diagrama en toneladas metro y estamos manejando el nivel de esfuerzos y las supuestas dimensiones que ahorita no las conocemos en centímetros. Entonces tenemos que transformar nuestro momento, nuestra acción, nuestra demanda de 28.37 de toneladas metro a kilogramos centímetro. Entonces es por eso que es el 10 a la 5, ¿no? Para obtener 28.37 por 10 a la 5 kilogramos centímetro, ¿sí? Estamos trabajando el nivel de esfuerzos a 132.6 kilogramos centímetros, es decir, nos están diciendo tu madera de ese tipo, su esfuerzo a flexión máximo es de ese valor, y lo que te falta decirme es, ¿sí? De cuánto va a ser, o las dimensiones más bien, de la sección transversal que requieres para dar la capacidad suficiente para resistir la demanda que te están pidiendo. Entonces aquí simplemente con álgebra, lo que hicimos fue, ¿sí? Hacer el cociente I entre Y, obtenemos BH cuadrada entre 6, ese concepto de BH cuadrada entre 6 lo vamos a conocer como módulo de sección más adelante, ahorita lo dejamos ahí entre paréntesis, y a fin de cuentas lo que estamos obteniendo es, ¿sí? Que podemos reducir nuestro problema, ¿sí? A obtener del lado izquierdo un valor numérico que va a ser igual a BH al cuadrado. Entonces ahí ya están implícitas, está implícito la demanda que me están pidiendo y lo que sé hasta ahorita que tengo de datos de la capacidad que yo le voy a proporcionar al sistema, a la viga, para que sea igual a esa demanda, ¿no? Entonces, mi tercera decisión, aquí ya también es criterio, es opcional, no es regla fija, ¿sí? Es que ustedes tomen una tercera decisión que va en función de qué. Para simplificar el problema a una sola incógnita, físicamente yo qué puedo decir. Si ahorita la igualdad me queda B por H entre 2, donde las dos son incógnitas, puedo decir, bueno, físicamente te propongo que el H que tú tengas sea el doble de la B.
o al revés, que 2B sea igual a H, como lo quieras ver. O sea, que tengas una sección rectangular, que tenga una base de tanto y la altura sea el doble. ¿Qué te parece? Bueno, de inicio a bien, me parece perfecto. Pero si tú gustas, puede ser 3 veces, 1.5, lo que tú quieras, ¿no? Eso ya es a elección. Nosotros proponemos ahorita, para irnos rápido, 2 veces, que la H de la viga sea 2 veces la base. Y entonces, pues ya, sustituimos. Entonces tenemos, en vez de H cuadrada, tenemos 2B al cuadrado. Y lo que hacemos es despejar, en este caso, la base. Tenemos un módulo de sección de tanto, ¿sí? Nos queda numéricamente el problema como está aquí desarrollado y obtenemos un valor tanto de demanda como de capacidad, ¿sí? Ay, es que hay alguien que creo que tiene problemas en su internet. Edgar Navas está entrando y saliendo y me pide acceso. Ok, entonces teóricamente, fíjense lo que va a pasar y vamos a hacer esta tablita, ¿sí? Para ir desarrollando ciertas posibilidades, ¿no? Nosotros como ingenieras, como ingenieros, no nos tenemos que casar con una sola propuesta, con una solución, tenemos que buscar la diversidad de soluciones, ¿sí? Y ir tomando un balance en términos de cuánto me va a costar, estéticamente se ve mejor, cuánto resiste, sobre todo, etcétera, para tomar la solución más óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice en esta tablita fue lo siguiente. Obtuve un módulo de sección de 21.378 centímetros cúbicos, ¿no? Que me da el haber igualado 2 veces la base igual a la H. Pero le digo al cliente, bueno, mira, yo estoy obteniendo estos resultados, ¿sí? Si tú quieres una resistencia, bueno, si quieres gastar, si tienes, si no tienes problemas económicos, pues yo te propongo un pino de clase 1 que te va a dar los siguientes resultados, ¿sí? Una sección de, teóricamente, vean los valores, 31.78 por 63.56. ¿Sí? Cubrimos el módulo de sección necesario, obtenemos su capacidad y la igualamos con la demanda y vemos que estamos iguales. Pero si tú no quieres gastar mucho, pues podemos utilizar una clase que resista de pino más barata, eso se ve reflejado en su resistencia, pero ve las dimensiones que vas a obtener. Entonces, teóricamente, ¿qué está pasando? A menor resistencia de la clase de pino que nosotros decidamos poner, ¿qué está pasando? ¿En qué se refleja? En las dimensiones de la sección. Es decir, si repercute, ¿sí? Esa decisión. ¿Por qué? Porque vean la diferencia de resistencia a flexión que hay del pino de clase 1, 132.6, al clase 4, que es de 38.7. Es decir, un mismo problema, ahorita estamos viendo, al menos teóricamente, podemos proponer 4 tipos de soluciones, ¿de acuerdo? Y vean en qué se ve reflejado, en que si utilizo lo más óptimo, que es un pino de buena calidad, obtengo una sección de 31 por 63, en cambio, si utilizo un pino de clase 4, una sección de 48 por 96, ¿no? Una cosota impresionante. Imagínense un peralte de 95 centímetros, es casi una viga de 1 metro. Ajá. Entonces ahí ya empezamos a ver lo que implica, ¿sí? Ya la realidad un poquito más, no solo la mecánica de materiales, que obtuve esto y me pone palomita el profesor y ya estuve bien. No, empezamos a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ya una pregunta sería, bueno, a ver ustedes, ¿qué decisión tomarían o qué le propondrían a la persona que les está pidiendo este trabajo, ¿no? Entonces ya ustedes ya ahí le echan su rollo y ya deciden entre ambos qué les conviene más, ¿no? Entonces aquí está la capacidad igual a la demanda. Ojo, segunda observación, las dimensiones que estamos obteniendo teóricamente, vean lo impráctico que son.
dimensiones, yo no puedo llegar a la maderería y pedir una sección, oiga, deme una sección de 36.91 de base por 73.83. Pues me va a decir, oye, váyase al diablo, ¿cómo voy a sacar ese corte, no? No, propóngame algo más concreto. Entonces empieza la realidad a determinar que nos tenemos que ajustar a ella, ¿no? Y esa realidad nos dice, si yo voy a llegar a una maderería, pues tengo que proponer secciones, ¿sí? Que el maderero con sus sierras las haga fácilmente. Entonces, ¿qué hago? Ajustar mis secciones también de acuerdo a un criterio que yo establezca con el que empiece a jugar para poder al menos darle dimensiones en números cerrados, ¿no? Entonces, la tablita 2 nos está representando, digamos, un paso hacia una propuesta más práctica, más realizable del mismo problema. Es decir, la clase, por ejemplo, en el caso de la clase 1, podríamos proponer una sección de 30 por 65. Ahí estamos modificando la base teórica que nos está dando de 31, de casi 32 centímetros. Yo apuesto a reducirla a 30, pero el peralte que teóricamente me da 63.51, yo lo estoy apostando a 65. Ya empiezo a jugar con base en lo que me dio la teoría, con dimensiones que sean más realizables, ¿no? Esto no hay reglas para esto, es decir, si estamos acostumbrados a que, lo que me dio teóricamente lo multiplico por 0.6 y entonces ya me va a dar lo que tengo que pedir realmente, es cuestión de criterio. Entonces, repito, en esta clase, desarrollar ese criterio, es lo bonito, es perder el miedo a decir, pues yo te propongo esto, y te lo justifico con mis cálculos y estoy pasando la resistencia. Aquí las justificaciones, pues las estamos viendo, ¿no? Yo me la estoy jugando aquí a decir 30 por 65, pero vean la capacidad que le estoy dando. La estoy bajando a 28.01, la demanda que me están pidiendo es de 28.37, entonces ahí tomo una decisión, pues que se vaya así, total, puede ser arriesgada, ¿no? Entonces, es una decisión que igual tal vez no convenga y yo me tenga que regresar a modificar estas dimensiones y decir, bueno, no, de 30 por 65, ¿no? Pues igual le aumento a 35 por 65 y ahora sí va a pasar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se vayan dando cuenta de cómo ir justificando sus decisiones a través de estos ejercicios, ¿no? Entonces, en términos de decisiones, pues aquí están las propuestas y ya básicamente ya más concretas. La demanda que me están pidiendo es de 28.37 en todos los casos a flexión y bueno, estoy jugando con diferentes dimensiones para proponer a la persona que me está pidiendo resolver este problema, pues las dimensiones que me está dando y de acuerdo a la clase de material que se puede utilizar. Entonces, tal vez la persona les diga, no, pues yo no quiero gastar tanto, pero quién sabe, porque ve el nivel de dimensiones que vas a tener con la clase 4, es un bigón de 50 por 1 metro, igual te va a salir más caro que el de clase 1 si nada más lo aumentas tantito. Entonces ya son, lo que quiero mostrarles con esto es que, pues, lo tengan ahí presente, no es una clase así en la que después vamos a pasar a de evaluación de proyectos en la cual costo-beneficio y tengamos que irnos a hacer un análisis de precios unitarios, etcétera, pero todo está relacionado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues váyanlo tomando en cuenta para que vean que en esta clase no se trata solo de numéricamente llegar a los resultados y decir, pasa por tanto y yo en las tareas, en los ejercicios que deje, los voy a evaluar con este criterio y les decía yo, habrá de alguna manera una competencia interna entre ustedes para ver quién me está proponiendo las soluciones más óptimas, ¿no? Y ustedes me van a tener que justificar por qué están tomando esa decisión. Y ojo, lo que vamos a tomar como criterio nosotros en esta clase nos vamos a limitar obviamente a la seguridad principalmente, ¿no? A que las propuestas cumplan con la seguridad adecuada, pero sí que ronde por ahí la optimización en cuanto al uso de material,
porque eso indirectamente pues va a repercutir en el costo de la obra, ¿no? Entonces ustedes van a poder, por ejemplo, ya desarrollaremos una tarea en la que sea el mismo problema y como se dan cuenta, como es una toma de decisiones en esta clase, obviamente, si bien habrá semejanzas entre sus propuestas, pero cada una de ustedes y uno de ustedes me tendrá que proponer algo distinto. Entonces las tareas no tienen solución única, más bien tienen soluciones óptimas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, así es el tenor de la clase y hacia allá vamos. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? ¿Dudas, comentarios, alguna observación? ¿Nada? ¿Seguimos? Profesor, yo tengo una pregunta Isaac, respecto a... Sí, perfecto. Dime, Isaac, te este, escucho. bueno, yo tengo una pregunta, si por ejemplo en la vida práctica o bueno, no sé si se haya desarrollado algún método que nos permita, digamos, tener una sección óptima para, en este caso, una sección rectangular, porque bueno, en este caso propusimos que nuestra altura fuera 2 veces nuestra base, ¿no? Exacto, sí. Pero, por ejemplo, no sé si haya, no sé, alguna recomendación a través de la experiencia que nos diga, no, pues que no sea 2 veces, sino 1.5, Ya. Ujú. o sea, no sé si me Sí, sí entiende el... entiendo. Sí, pues no la hay, Isaac. Y si la hay, las hay de manera muy general. Por ejemplo, se dice el peralte de la viga se recomienda que sea 10 veces, 10% del claro. Así, unas recetas generales, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que proponer una viga de 70 centímetros de peralte. Pero ¿de dónde sale esa, esa expresión de 10 centímetros del claro, de 10% del claro, perdón, no de 10 centímetros, sino 10% del claro? Pues de gente que ha hecho muchas vigas, etcétera, y se da cuenta que más o menos por ahí anda. Pero ojo, eso no es regla general porque esto está en función también de la carga, de la forma en la que esté apoyada la viga, y no hay una regla así general que nos estén pidiendo. Pero ojo, aquí es que es alimentar los problemas de mucha información, pero generalmente lo que te puede regir también para definir esas relaciones B entre H y tú partir de eso es el proyecto arquitectónico. Tú tienes que estar trabajando conjuntamente con el proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Porque te vas a tener que ya físicamente que limitar alturas de entrepiso que quieren que existan, ¿sí? Que puede haber plafones, etcétera, y que lo que el arquitecto quiere es que haya una altura libre de tanto por tanto, considerando el plafón o no considerándolo, etcétera, y es muchas veces lo que te rige, ¿sí? Lo que te hace que tú tengas que decidir, bueno, pues mi viga tendrá que ser de tanto por tanto, porque de la parte baja de la viga hacia abajo, quiere el arquitecto que tenga una altura libre el entrepiso de tanto por tanto y ya, no hay problema. Entonces son muchas variables a las que puedes estar sujeto, no hay casos únicos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, O profesor, también gracias. te puede regir el ancho de la columna, ¿sí? Tú no puedes proponer vigas que sean más anchas que la columna. Entonces, en un proyecto en el que te pidan, es que las columnas queremos que sean esbeltas de tanto por cuestión arquitectónica, etcétera. Entonces, tú te tienes que ajustar a esas dimensiones. Son muchas variables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero esta de 2 es una propuesta que es muy común, es una sección rectangular, digamos, si queremos así establecer algo práctico, pues la relación B entre H entre 1.5 y 2 es muy, muy común, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí, gracias, profesor. Ok, entonces miren, seguimos con lo que va a ser el cortante, ¿sí? El cortante ahora, ya atacamos la parte del momento flexionante. El momento flexionante, de los casos que estamos considerando, vamos a tomar uno, el de base de 31.67, así muy teórico, ahorita estamos haciendo lo teórico, ahorita ya les metí algo de práctica, pero digamos, ahorita hagamos lo teórico para luego pasar a lo práctico otra vez. Entonces, yo decidí decir, bueno, ya en flexión voy a tomar la sección de 31 por 67 de base y 63.54 de altura, ¿sí? Ahí está ya. Y resiste tanto. Ahora lo que quiero evaluar es cómo está en función ya, ya tengo físicamente
mi sección, ya tengo físicamente mi madera, pero ahora me falta evaluarla ante el cortante, ante la demanda que va a tener a cortante. Entonces aquí la demanda cambia, ¿sí? Y por lo tanto mi expresión de la mecánica de materiales 1 para evaluar la capacidad de mi sección es diferente, porque ahora voy a evaluar el efecto de cortante. Entonces, del diagrama de esfuerzos cortantes, pues así, de manera práctica, me voy sobre el cortante máximo que me está apareciendo en ese diagrama. Y ese cortante máximo es de 20.82 toneladas. Es decir, ¿sí? Lo tomo porque es el máximo y es la capacidad máxima que voy a tener que desarrollar en mi sección para que no haya problemas de cortante. Entonces, tomo esa capacidad a cortante, ¿sí? Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí está. Entonces, mi demanda ahora es de 28.82 toneladas y la capacidad que le voy a dar a cortante ahora viene dada por la expresión, ¿sí? Fuerza cortante entre el área de la sección transversal. Reducimos otra vez el problema, o lo visualizamos más bien como un problema de demanda-capacidad, donde la demanda es 20.82 y la capacidad va a estar dada en función de ¿qué? De el esfuerzo, la propiedad mecánica que tenga mi madera a resistir a cortante y el área de la sección transversal que yo ya le proporcioné para que resista el efecto de flexión, ¿no? Entonces, esta viene siendo ya una revisión más sencilla. Simplemente sustituimos, es decir, tomamos el pino clase 1, que tiene ahora la capacidad como propiedad mecánica de resistir 16.5 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, y lo multiplicamos por el área de la sección transversal que obtenemos de multiplicar B por H. Y ahí está, ¿sí? Entonces, obtenemos el área, ahí está el área, 2018.67 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por el esfuerzo cortante correspondiente, lo dividimos entre 1000 para manejarlo en toneladas y obtenemos que la capacidad de mi sección rectangular de madera de sección tipo 1 va a ser de 33.31. ¿Sí? La demanda, me dice el diagrama de elementos mecánicos de cortantes de 20.82. Entonces, comparo mis dos conceptos, capacidad, demanda o demanda, capacidad, y me doy cuenta que la capacidad es mayor a la demanda, que es el caso ideal, que siempre tengamos más capacidad que demanda, no igual capacidad a demanda, lo que por seguridad, lo que debemos proponer generalmente es que la capacidad sea mayor a la demanda y por lo tanto hemos completado el diseño de nuestra viga a nivel teórico. Es decir, ya tenemos una viga, ¿sí? Ponemos de nuestra misma tablita, la extendemos a poner o resumir la capacidad acortante que tendría nuestra viga con estas columnas en verde, ¿sí? Y aquí estamos resumiendo nuestros valores y haciendo nuestras comparaciones en términos de la clase de pino que podamos proponer. Y nos damos cuenta que en cuanto a cortante no tenemos ningún problema, estamos excedidos. Esto nos dice algo, ¿no? En las vigas, generalmente sean de madera, de concreto, de acero, físicamente, por cómo están apoyadas y cómo están cargadas, el fenómeno que va a predominar es el de flexión. Entonces, generalmente nuestra propuesta o nuestra revisión en las vigas partirá de evaluar su capacidad a flexión. Y a partir de darles a nuestras vigas la capacidad para resistir flexión, vendrá como consecuencia la capacidad para resistir otro tipo de efectos como puede ser el cortante, la carga axial o la torsión, ¿no? Pero ya eso hablando de casos ya más completos, ¿no? Digamos, más complejos. Pero ahí está, ¿no? Entonces, segunda tabla, los mismos resultados, pero, ¿sí?
llevados a dimensiones de sección transversal más prácticas, por llamarlas de alguna manera, su capacidad a flexión y su capacidad acortante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, un ejemplito. Ya podemos decir ahora, no solo podemos dar una solución, al menos hay 4 soluciones y ya empezamos ahí la discusión de qué conviene más, qué no, etcétera, ¿no? Pero ahí ya tenemos cierta idea de que, por ejemplo, al menos, si ya hicimos un recorrido de ver la viguita isostática sujeta a 5.5 toneladas metro, poder decir, pues al menos la viga, si usas un pino de clase 1, las dimensiones andan de los 30 por 65, ¿no? Cosa que antes, tal vez, pues no tenía mucha idea de por dónde andaba yo, pero si hacía una reflexión en torno a lo que he aprendido en mis materias y les doy otro enfoque como el que estamos tratando ahorita de establecer, yo sí tenía respuesta, digamos, tardándome 2 clases para darte la respuesta, ¿no? Y decir, bueno, por ahí anda tu viga. Pero ojo, preguntas, estos resultados son teóricos. Lo único que hemos hecho en términos de irnos a una propuesta o una solución que sea más realista, más realística, es ajustar las dimensiones. ¿Creen que con esto baste para hacer la propuesta segura en términos de, ya hablando de estructurales, de decir, esa viga será segura, tendrá, no podrá de pronto empezarse a flexionar mucho o qué pasará? Lo hice de forma teórica, ¿sí? Entonces, ¿esto es suficiente? ¿Alguien que quiera comentar al respecto y por qué, no? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos hace falta? Pues no es suficiente porque también tenemos que verificar la resistencia y el esfuerzo del material que se usó, ¿no? Ana Sofía, tenemos que, que verificar la resistencia del material que se usa. Perfecto. Tenemos que verificar la resistencia del material que se usa. Bien, por ahí vamos. Sofía nos acaba de dar una pista. ¿Y cómo verificamos esa resistencia? Es decir, la resistencia del material que se usa, ojo, está dada por la tablita que obtuvimos de un diseñador, de un fabricante de madera, de una reglamentación, de internet, etcétera. Nos dieron estas resistencias. Ahí están. Nos dice el fabricante, bueno, si usas mi madera, yo te aseguro que estamos en flexión 132.6 y en cortante 16.5. Entonces, Sofía, ¿a eso te refieres? ¿A esa verificación nada más? ¿O hacia dónde va? ¿Cómo verificamos esa resistencia? ¿O cómo tomamos en cuenta que esa resistencia no puede ser la que nos dice el fabricante? ¿Qué hacemos? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna idea, comentario? ¿Qué hacemos para estar más seguros? Pues, ¿Perdón? profe, estrictamente podríamos hacer pruebas de laboratorio previas o algo así. ¿Quién respondió? ¿No vi? ¿Alejandro? Yo, ¿Corte? Alejandro Corte. Pruebas de laboratorio. Ok, entonces le pedimos al fabricante, oye, pues yo pues te creo, ¿no? 132.6, pero préstame un cachito de tu madera y la llevo al laboratorio. Entonces la pruebo. Ok, perfecto, eso es una manera de verificar. Pero ¿a poco para hacer una viga de 7 metros en la realidad, ustedes pedirían ir a un laboratorio, conseguir un laboratorio, les va a incrementar el costo, ¿no? De algo que les puede tal vez costar más ir al laboratorio que ir a comprar la viga, ¿no? ¿Qué haremos? Pues, un factor de seguridad, ¿no, profe? ¿Quién dijo factor de seguridad? Yo, Adolfo. Adolfo Valente. Ahí está, pues ahí está, bien, Adolfo. Es decir, para ahorrarme todo eso de al laboratorio, es decir, lo que estamos tratando de decir es salir de la duda o más bien dudar de la realidad, del dato que me dan, de la variabilidad que puede tener mi problema, y yo decir, no, por seguridad, tengo que cuestionar ese valor. Y entonces lo que hacemos es establecer un criterio
para tomar en cuenta esas incertidumbres que puede haber. Y como dijo Alfonso, entonces, para eso se establecen los factores de seguridad que están implícitos en lo que vamos a ver la siguiente clase, que va a ser un criterio de diseño que se basa en factores de seguridad que se llama por esfuerzos permisibles. Y entonces, la respuesta a esta pregunta, a lo que ustedes acaban de comentar, pues lo vamos a tratar de hacer práctico, de hacerlo general, de la siguiente manera, ¿sí? Puedo dudar, como dice Ana Sofía, del material, de la resistencia. Yo no te creo que tu madera vaya a ser 136.2, pero Alejandro Corte dijo, pero pues entonces vamos al laboratorio. Híjole, pero nos vamos a tardar un montón y eso nos va a costar mucho. Y entonces Adolfo dijo, no, pues con un criterio de factor de seguridad. Y entonces ahorita el factor de seguridad no lo tenemos claro, pero en concepto, ¿qué viene siendo? Y ahí va la cosa. ¿Sí? El fabricante me dice, a flexión, tú resistes 132.6. Pues yo te voy a bajar esa resistencia y voy a manejar esa resistencia a un nivel más bajo. Lo que se hace generalmente es lo siguiente. Primero, este valor de 132.6 o el que ustedes vean del concreto, del acero, etcétera, que hay diferentes valores numéricamente, pero lo que les están dando es el valor máximo en el cual ese material, llámese madera, concreto, acero, se comporta elásticamente. Ese 132.6 es el que se obtuvo de someter muchos cuadritos de esa madera, ¿sí?, a esfuerzos de tensión y compresión, y llegaron a la conclusión de que en promedio resiste un esfuerzo de 132.6, pero hay incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que hace el criterio de los factores de seguridad o de esfuerzos permisibles es decir, yo dudo de ese 132 y lo que hago es reducirte. ¿Pero cuánto te reduzco? Pues es ahí donde viene el debate. ¿Cuánto te tengo que reducir? Y es donde también en este criterio de esfuerzos permisibles generalmente, ¿sí?, implica un criterio, ¿sí?, personal de seguridad. ¿Cuánto te voy a reducir? Pues eso yo lo voy a establecer como diseñadora o diseñador. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros resultados que obtuvimos con este 132.6 y este 16.5, los vamos a volver a evaluar, pero considerando que no vamos a llegar a ese 132.6, es decir, no confiamos en que el material realmente desarrolle esa capacidad, la vamos a limitar. ¿Y eso en qué va a repercutir? ¿Quién me puede decir? ¿En qué va a repercutir físicamente? ¿Qué va a pasar allí? ¿En qué? Que el diseño sea más conservador. El diseño va a ser más conservador. Eso es, Regina, perfecto. El diseño va a ser más conservador. ¿Y qué implica ya en términos, Regina, en términos prácticos, que sea más conservador? ¿Qué me quieres decir con eso? Que mi sección rectangular en este caso, ¿qué va a ser? Ese conservadurismo, ¿cómo se va a reflejar en mi resultado? Ahorita tengo una sección de 37 por 65, ¿eh? Van a aumentar las dimensiones, ¿no? Perfecto, van a aumentar las dimensiones. Es decir, lo voy a hacer más robusto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un criterio que se conoce como de esfuerzos permisibles, que ya ustedes están viendo a través de esta gráfica, que está implícito. Me mantengo en el rango lineal, digo, como esfuerzo máximo tengo tanto, pero por seguridad y con un criterio dado por la experiencia, por miles de pruebas, etcétera, este punto 67 está reflejando ese grado de incertidumbre que ustedes manifestaron ahorita, ¿sí? Para no ir al laboratorio, para no, no sé, para no estar ahí dudando, etcétera, establezco ese punto 67 y lo voy a conocer como esfuerzo permisible. Numéricamente, ¿qué está pasando entonces? Estoy diciendo, no me voy a ir, no le voy a dar la capacidad, estoy manejando capacidad, estoy modificando la capacidad de mi elemento estructural, no le voy a permitir a mi esfuerzo que llegue hasta los 132.66, lo voy a multiplicar por .67
y lo voy a hacer que trabaje como máximo a 88.84. Es decir, lo voy a dejar que llegue, que recorra este caminito azul, pero que no llegue al rojo. Eso le estoy diciendo, le estoy permitiendo que llegue hasta allí. Hasta ahí llegaste. Soy un padre autoritario que le dice a su hijo, hasta ahí llegas, ¿sí? Profesor, No pases la línea. ¿Sí, Roberto? ¿No? una pregunta. ¿Sí? Eso que estamos viendo ahorita, lo que estamos suponiendo es que la resistencia del material va a ser menor a la que nos dice fabricante, ¿no? Perfecto, sí. ¿Y por qué no optar por pensar en lugar de un factor de resistencia en un factor de carga? Suponer que la carga que Exacto. se va a aplicar es mayor. O sea, Exacto. Ahí viene otro concepto. Roberto está pensando más actualmente, más modernamente. ¿Por qué no pensar en aumentar la carga? Pues lo que acaba de decir Roberto lo pensaron también antes las personas que hacen los reglamentos, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahorita es un recorrido, digamos, histórico de cómo ha ido avanzando el conocimiento y llegará el momento en el que la carga también se afecte por un factor de carga y caigamos en el criterio de estados límite. Lo vamos a ver las siguientes clases, ¿de acuerdo? ok, Muy sí. buena pregunta, ¿sí? Es decir, los reglamentos, esto es la base de cómo ha ido avanzando el conocimiento, y ahorita ya estamos, ustedes tal vez por la pregunta de Roberto sin saberlo, pero los reglamentos, el ACI, las normas técnicas, no aplican este criterio, sino aplican el de estados límites, donde los factores de carga están implícitos, y por qué lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Por muy buena pregunta, ¿sí? Entonces, este es un criterio en el cual, ¿sí? Pues voy a reducir. Y aquí está lo que les decía. Entonces, Roberto se adelantó perfectamente a lo que seguía. A partir de aquí, de empezar a implicar la realidad en la teoría, es decir, la ingeniería está basada en tratar de proponer sistemas que tengan la capacidad de mantenerse bien, trabajando bien ante solicitaciones reales, ¿no? Háblese de problemas de ingeniería estructural, sanitaria, ambiental, hidráulica, etcétera. Imaginen lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes como ingenieras e ingenieros tienen que dotar a un sistema de capacidades para que resistan todas esas influjos que le llegan, todas esas variables a las que van a estar expuestos y que nos es difícil controlar, pero que tenemos que conocer, ¿no? Un sismo yo no puedo decir, que tiemble el 7 de febrero a las 8 para yo poder saber cómo va a dotar a mi sistema de esa capacidad, pues no lo puedo saber. Esa parte son las que hay que trabajar. Entonces, considerando en ese ambiente, ¿sí? Se fueron estableciendo históricamente en el diseño estructural dos criterios, dos métodos de diseño estructural. El de esfuerzos permisibles, que es el que estamos viendo ahorita, y después vendrá el de estados límite, que implica, ¿sí? Arriesgarse un poquito más y tomar en cuenta otras cosas, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar a establecer lo que va a ser el primero, el que se desarrolló en el siglo XVIII, ¿sí? Cuando la mecánica de materiales empezó ahí a tomar fuerza, y ya en el siglo XIX ya se estableció un método que se llama método de los esfuerzos permisibles, ¿no? Sí, es decir, los ingenieros que diseñaban o que siguen diseñando con este criterio dicen, mi estructura va a estar sujeta a ciertas cargas, pum, pum, las evalúo, las cuantifico como mejor se me ocurra, ¿sí? Y saco niveles de cargas uniformemente repartidas, de cargas puntuales, de cargas laterales, de cargas trapezoidales, lo que sea, y las cuantifico lo mejor que yo pueda. Y las voy a llamar cargas de trabajo. Ahí están. Es ese 5.5 toneladas metro a la que está sujeta la viga. Ahí está. ¿Sí? Pero luego lo que yo puedo manipular mejor es la capacidad, como les decía. Es decir, yo voy a decidir las propiedades mecánicas del material y voy a decidir sus dimensiones, pero tengo dudas, ¿sí? De que realmente quien va a construir respete mis dimensiones, que el material realmente tenga la resistencia que me dice el fabricante que va a tener, etcétera. Entonces yo me cubro con esos factores de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Reduciendo básicamente la capacidad real que puede tener mi estructura
a un número en el que yo crea conveniente que no puede ser rebasado. ¿De acuerdo? Y si se rebasa, pues precisamente para eso tengo mi factor de seguridad. Y como dijo Regina, eso se va a reflejar en la práctica en pasar de un diseño teórico que me da ciertas dimensiones a un criterio de diseño ya más práctico en el cual yo voy a tener que aumentar la dimensión. Y eso es lo que quiero que vean ahorita, lo que va a pasar. Por ejemplo, si consideramos lo que acabamos de ver, ¿qué estamos haciendo implícitamente? Yo dije, ahorita les impuse factor de seguridad de 0.67, que me reduce el esfuerzo a 88.84. Entonces, si yo divido realmente el esfuerzo que me dice el fabricante que puede tener mi madera entre entre mi esfuerzo permisible que yo estoy imponiendo, obtengo un cociente de 1.49, 1.5. Ese es el famoso factor de seguridad. Yo me estoy cubriendo, ¿sí? Implícitamente le estoy metiendo un factor de seguridad a mi diseño de 1.5. Es decir, estoy reduciendo la capacidad del material por seguridad y eso se va a ver ¿en qué? En las dimensiones que voy a obtener. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta? O sea, conceptualmente, entonces, factor de seguridad, bueno, esfuerzos permisibles, criterio de esfuerzos permisibles, ¿en qué consiste? En, por seguridad, disminuir la capacidad real que va a tener mi elemento estructural a una capacidad menor por seguridad, para tomar en cuenta estas incertidumbres, ¿sí? Que puede haber implícitas ya cuando la estructura o el elemento estructural, ¿sí? esté funcionando, ¿no? Entonces, fíjense, habíamos obtenido estos valores, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Es decir, ya estoy a mi sistema, ya lo estoy, ya le estoy dando ya no una capacidad de resistencia de 132, sino de 184, de 88.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Estoy reduciendo su capacidad, por lo tanto, el momento, su capacidad a momento queda en 19 toneladas metro. Entonces, ya con un criterio establecido de diseño de esfuerzos permisibles en el que estoy tomando en cuenta incertidumbres, mi viguita que había dicho que teóricamente pasaba y la podían ir a comprar a la tienda de 30 y tantos por 65, ¿sí? Con este módulo de elasticidad, ¿sí? Ya no pasa. Ya llegó alguien y me dijo, ojo, espérate, tú estás nada más diciendo lo que aprendiste allí con tus maestros, pero no, yo que he hecho más vigas, no, tienes que tomar en la seguridad. A ver, un factor de seguridad de 1.5, no, no pasas. Tienes que proponer una viga, ¿sí? Mayor. Entonces, fíjense, conceptualizando esto, ¿qué nos está pasando? La demanda sigue siendo la misma, 28.37, pero ahora yo, por factores de seguridad, tuve que reducir mi capacidad a 19 toneladas metro, por lo tanto, ¿sí? La demanda es mayor a la capacidad. Y de acuerdo a este criterio que acabamos de platicar de esfuerzos permisibles, la viga no va a resistir flexión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, una primera participación escrita que yo les pediría, rápida, yo creo que la pueden pasar con lo que hemos visto, ¿sí? Es que ustedes me propongan, ya con el criterio de esfuerzos permisibles, una sección que cumpla con la demanda de 28.37 toneladas metro. Está fácil. O sea, quiero que ustedes me desarrollen muy similar a lo que hemos visto, una propuesta o varias propuestas, ahí ya ustedes verán, para que propongan con el criterio de esfuerzos permisibles una sección transversal rectangular de madera de pino. Ya pueden
mínimamente Pino 1, que es el que estamos ejemplificando, ¿cuánto tendría que medir esa sección en términos prácticos para que resista la demanda a la cual está sujeta, ¿no? Es ahí, digamos, el reto, digamos, que les dejo. Recuerden, es parte de puede ser parte de su calificación, es decir, será una participación escrita, ¿sí? Les pediría a quien lo haga y que me mande, vamos a cambiar si quieren la fecha, no ser tan estrictos, vamos a ponerle para mañana, miércoles, quien se anime a hacerlo, para mañana miércoles, 3 a las 5 de la tarde, quien me mande su participación escrita, pues irá acumulando puntos en ese sentido. Mañana es 3 de marzo, antes de las 17. Y adelante, vía correo electrónico, a mi correo me pueden mandar su participación escrita para todas y todos aquellos que quieran hacerla. Y seguiríamos el próximo jueves con otro criterio de diseño que va a ser el de estados límite. Profe, ¿vamos a utilizar el mismo factor de seguridad, el 1.5? Sí, igualito, sí, Ok. sí, ajá, el mismo factor de seguridad, ¿sí? Y hay una tarea por allí que es para el jueves, ¿no? Ya hay un par de personas que me la han mandado, me da mucho gusto. La clase de hoy son 10:07. Si no hay dudas o preguntas, la dejo hasta aquí. Nada más les pediría a aquellas 10 personas, alumnas y alumnos que ingresaron hoy, que ellos sí se queden para hablar con ellos al respecto. Y las demás y los demás, si no tienen algún comentario, pregunta, llegamos aquí, hoy hasta aquí, tomando en cuenta que ojalá hagan esta participación, piensen un poquito en ese sentido. Y me gustaría que el formatito, o sea, lo hicieran en PDF, quien me vaya a mandar su participación escrita, lo haga en PDF, en un archivo PDF, sea en computadora, como ustedes crean, pero que igual les voy a pedir que pongan lo siguiente para yo tener cierto orden y no me pase lo que me ha pasado en semestres anteriores, que pongan, que denominen su archivo de la siguiente manera: PE, que es de participación escrita, que va a ser la primer participación escrita, guión bajo, y entre paréntesis ya su nombre, Martínez, González, Jesús, etcétera, ¿no? Apellidos y nombre, porque eso me va a servir para llevar pues mejor el control, ¿no? Así me van a participar. Que el archivito que yo vea, que baje de su correo, sea PE, que es de participación escrita 1, y entre paréntesis su nombre, ¿de acuerdo? Eso es lo único que les pediría para quien guste enviar de manera opcional este tipo de participaciones. Y aquí ya fui anotando quién estuvo hoy preguntando, participando, y también lo tomaré en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, comentario, duda, pues nos estamos viendo el próximo jueves. Ojalá que sigamos con salud.